Al acecho informado del colapso. ¿Qué tal? Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV. Buenos días, buenas tardes, soy Germán Castro. Questing. Son rastreras, no pueden volar como vampiros, tampoco brincar como pulgas, pero como también son alimañas hematófagas, entonces acechan. Aguardan, avisoran cautelosamente el objeto de su deseo. Su deseo persiste durante la espera o la espera persiste gracias a su deseo. Anhelan un anfitrión, se apuestan sobre una hoja, una pajita de hierba, una rama baja, donde se aferran con las patas traseras y extienden las delanteras listas para prenderse al pelaje, la ropa o la piel de un huésped que pase a su alcance. Mientras, resisten inmóviles. Cuando un contacto azaroso al fin llega a su encuentro, no dudan un instante antes de adherirse a su víctima. No existe una traducción única y plenamente establecida en nuestro idioma para la palabra inglesa questing. Claro, podemos expresarlo con más palabras. Conducta de espera, conducta de acecho, comportamiento de búsqueda de hospedador. Questing no significa exactamente cazar, ni buscar activamente. La garrapata no persigue a nadie. Se limita a permanecer apostada esperando la cercanía con un huésped potencial. Questing proviene del verbo to quest. Este verbo deriva del latín querere, que significa buscar, preguntar o investigar. Justo de la misma raíz latina provienen palabras castellanas como inquirir, cuestión o encuesta. En inglés medieval, quest comenzó a asociarse a la idea de búsqueda prolongada o aventura, como en las novelas de caballería. A quest for a holy grail. Más tarde, en biología, el término questing pasó a usarse metafóricamente para describir el comportamiento justo de ciertos parásitos. Tick boom. Son pequeñas como una semilla de ajonjolí, de entre 3 y 5 milímetros, aunque bien comidas pueden hincharse hasta alcanzar 1 centímetro o poco más. Las garrapatas son artrópodos parásitos emparentados más con las arañas y los ácaros que con los insectos. Se nutren de sangre de mamíferos, aves e incluso reptiles. Mediante una estructura bucal especializada, se adhieren a la piel y pueden permanecer allí durante horas o días succionando sangre. En años recientes, en algunas regiones de Estados Unidos, especialmente en estados del noreste como Maine, Inglaterra, ha ocurrido un aumento notable de las poblaciones de garrapatas. Las temporadas en las que estos animalejos permanecen activos se han alargado y su expansión alcanza zonas en las que antes era muy poco frecuente verlas. Al fenómeno suele llamársele tick boom, que significa algo así como explosión de garrapatas o auge de garrapatas. La proliferación de estos menudos parásitos reporta consecuencias graves para alces, venados y otros animales silvestres, pero también para los seres humanos. Las garrapatas, no sé si lo sepan, transmiten muchos males entre las personas, incluyendo la peligrosa enfermedad de Lyme, anaplasmosis, babesiosis y ciertas fiebres hemorrágicas o infecciones bacterianas y virales también. Conspiracy boom. Junto con la superabundancia de garrapatas, surgió también una ola de teorías conspirativas difundidas en redes sociales, podcasts y medios digitales, según las cuales estos bichos habrían sido liberados deliberadamente
por gobiernos, laboratorios militares o empresas farmacéuticas para producir ¿qué? Enfermedades y luego vender vacunas o incluso para modificar hábitos alimenticios de la población. Estas narrativas, amplificadas por influencers y figuras mediáticas, han llegado a millones de personas, pese, claro, a carecer de cualquier tipo de respaldo empírico. La ciencia, por el contrario, atribuye el fenómeno principalmente al calentamiento global, que favorece la supervivencia durante el invierno de las garrapatas y su expansión geográfica, además de otros factores ecológicos como los cambios en el uso del suelo y además el crecimiento de poblaciones de ciertas especies de fauna. El caso de las garrapatas y las teorías de la conspiración es un caso que ilustra una paradoja que atraviesa medularmente a la sociedad contemporánea. El aumento exponencial de la información y de los medios para acceder a ella no necesariamente reduce la incertidumbre social. En muchos casos, la intensifica, porque la circulación simultánea de datos científicos, rumores, interpretaciones ideológicas, mentiras y teorías conspirativas dificulta distinguir entre un conocimiento confiable y pura desinformación. Se puede saber mal y eso desata ansiedades. En un ensayo publicado hace unos días en Grist, Zoya Treinstein menciona a varios de los agentes que, según las teorías conspiracionistas, están atrás del boom de garrapatas en Estados Unidos. Una cábala global, una red poderosa y secreta que manipularía diversos fenómenos sanitarios y ambientales. El ejército norteamericano, compañías armamentistas que están diseñando y probando, claro, armas para una guerra biológica. Por supuesto, no podía faltar Bill Gates, Pfizer y otras grandes farmacéuticas que estarían liberando a las garrapatas para aumentar la demanda de vacunas. Incluso quien hoy cobra como secretario de salud del gobierno de Trump, Robert F. Kennedy Jr., difundió información sobre el supuesto origen militar de la enfermedad de Lyme. Aunque todas estas teorías conspirativas involucran distintos tipos de garrapatas, nunca las mismas, diferentes enfermedades y diversos supuestos responsables, con frecuencia se les presenta como pruebas irrefutables e intercambiables de una misma afirmación bastante más amplia, que el aumento de las garrapatas forma parte de un siniestro complot urdido por los seres humanos. El niño. Decíamos que uno de los factores que ha influido en el aumento de las garrapatas es el cambio climático. Así pues que lo que sigue no son buenas noticias para los vecinos del país del norte. Como seguramente se habrán ustedes enterado, la posible aparición de El Niño en los próximos meses está preocupando seriamente a toda la comunidad científica y a los gobiernos del orbe entero. Este fenómeno sería capaz de alterar los patrones climáticos globales, intensificando, claro, lluvias, sequías, olas de calor y otros eventos extremos en distintas regiones del planeta. Sin embargo, pese a las altas probabilidades de que el fenómeno El Niño se desarrolle, existe todavía un enorme grado de incertidumbre sobre su evolución concreta. Los científicos pueden detectar señales tempranas, como el aumento de la temperatura superficial del Océano Pacífico y, claro, también ciertos cambios atmosféricos. Pero, ojo, el sistema climático terrestre es extraordinariamente complejo y está influido por múltiples variables
que interactúan entre sí. Por eso, la ciencia no puede prever con precisión qué tan severo será el impacto del niño. Pequeños cambios en la temperatura oceánica, en los vientos o incluso en la interacción con el calentamiento global pueden modificar de manera significativa sus efectos y también su intensidad en diferentes partes del mundo. Según un reportaje emitido hace apenas un par de días por France 24, tenemos que aceptar que frente al dichoso El Niño, científicamente, estamos en ascuas. Los expertos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA, de Estados Unidos, afirman que existe un consenso casi total, ojo, casi total, en que en el Océano Pacífico está ocurriendo la transición hacia una fase de calentamiento progresivo. Aunque el desarrollo es inminente, los científicos aclaran que se trata de proyecciones basadas en modelos de acoplamiento océano-atmósfera, por lo que su evolución exacta aún debe ser monitoreada semana a semana. O sea, científicamente, sabemos que no sabemos. Y en cuanto a su posible impacto, menos. Realmente, la Organización Meteorológica Mundial no sabe con exactitud qué tan destructivo será si ocurre El Niño. Los modelos matemáticos actuales indican que hay una probabilidad más o menos del 50% de que el fenómeno alcance una categoría fuerte o muy fuerte de cara al otoño. Ojo, 50% de probabilidad. Obvio, es un volado. Además, los expertos dejan la ventana abierta tanto para un evento más bien moderado como para la ocurrencia de un superniño. Un superniño extremo, devastador. Ya le llaman niño Godzilla. Así que saber mucho no necesariamente alivia la incertidumbre. Peor, al menos en este caso, el saber provoca incertidumbre y, claro, atiza las ansiedades. Esta incertidumbre que nace del conocimiento no es exclusiva de la climatología. Hay otra esfera donde el exceso de información, la automatización y la promesa de eficiencia están incubando una paradoja quizá muchísimo más peligrosa. La de una inteligencia que, llevada al extremo, termina volviéndose suicida. Termino con una reflexión en torno a los movimientos más recientes del tecnocapitalismo. Inteligencia suicida. Resulta que, quizá, la inteligencia artificial algún día pueda explicarle al gran capital por qué matar de hambre a los consumidores terminará por afectar las ventas. A mediados de mayo leí que Cisco alcanzó ingresos trimestrales récord, impulsados por la demanda de infraestructura, claro, para la inteligencia artificial, mientras anunció el recorte de un montón de empleos como parte de una reestructuración dirigida a expandir sus inversiones, bingo, en inteligencia artificial y ciberseguridad. El caso de Cisco ilustra con claridad la lógica contemporánea del tecnocapitalismo. Incluso en medio de ganancias récord, crecimiento sostenido e inversiones multimillonarias derivadas del auge precisamente de la propia inteligencia artificial, la respuesta corporativa sigue siendo el despido masivo de trabajadores. La empresa, Cisco, reportó ingresos históricos cercanos, escuchen, a los 15.8 mil millones de dólares, un aumento anual del 12% con perspectivas extraordinarias gracias a la expansión de la inteligencia artificial. Pero no es suficiente, nunca es suficiente.
Simultáneamente, anunció la eliminación de alrededor de 4,000 empleos para redirigir recursos hacia áreas nuevas tecnológicas. La paradoja es pues reveladora. Los despidos ya no aparecen como una medida defensiva frente a crisis o pérdidas, sino como una técnica permanente de maximización de rentabilidad. La automatización y la inteligencia artificial no se incorporan para aliviar el trabajo humano, sino para elevar la productividad del capital y acelerar la concentración de ganancias. En pocas palabras, cuanto más eficiente se vuelve el sistema, menos necesario es el trabajador dentro de él. El ideal del tecnocapitalismo no es liberar al trabajador del trabajo, sino liberar al trabajo del trabajador. Esta dinámica expresa una transformación mucho más profunda. La empresa tecnológica contemporánea ya no busca simplemente crecer. Ahora quiere crecer reduciendo simultáneamente sus costos laborales al máximo. El ideal no es producir más con mejores condiciones humanas, sino producir más con menos humanos. La promesa emancipadora de la tecnología queda así subordinada a una racionalidad financiera donde toda innovación debe traducirse tarde o temprano en recorte de personal. Si el capital está tan obsesionado con productividad que terminará despidiendo incluso a todos sus consumidores, ¿no convendría que los tecnocapitalistas le preguntaran a la inteligencia artificial qué le pasa a una economía en la que ya no queda casi nadie que pueda comprar? El de Cisco no es un caso aislado, sino un modus operandi sistemático. En 2023, Mark Zuckerberg acuñó el término año de la eficiencia. Tras despedir a más de 21,000 empleados, alrededor del 25% de la plantilla de su empresa, Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, experimentó una paradoja macabra. Sus acciones se dispararon a máximos históricos, sumando miles de millones de dólares. Zuckerberg dejó claro que el dinero ahorrado, en nóminas, claro, se redirigiría directamente a financiar chips de NVIDIA y a supercomputadoras para desarrollar, claro, su inteligencia artificial. A diferencia de otras empresas que camuflan los despidos con un eufemismo, el consabido reestructuración estratégica, el CEO de IBM, Arvind Krishna, qué curioso, ¿no? Krishna, fue altamente honesto. Declaró públicamente, en mayo del 2023, que la compañía planeaba congelar la contratación de roles que la inteligencia artificial pudiera realizar, estimando más o menos unos 8,000 puestos de trabajo directos que serán reemplazados o están siendo reemplazados por software. Mientras tanto, sus reportes financieros seguían mostrando, claro, ganancias sólidas. A principios de 2024, el gigante Google ejecutó oleadas de despidos. Igual, los despidos ocurrieron semanas antes de que Alphabet reportara ganancias trimestrales récord. El CEO, Sundar Pichai, advirtió a los empleados que habría más recortes para poder invertir en sus grandes prioridades. ¿Cuáles son esas grandes prioridades? Pues no son otras que la inteligencia artificial generativa. Creer que esta dinámica se limita al ecosistema nativo de Silicon Valley sería un error. Lo que comenzó como una reestructuración interna de las grandes corporaciones de software se está propagando con una velocidad de virus hacia el resto del entramado económico global.
la inteligencia artificial generativa es ya una tecnología de propósito general, como lo fueron en su momento o como saltaron en su momento la electricidad o la máquina de vapor. La IA ahora es capaz de colonizar cualquier actividad basada en el procesamiento de información, o sea, todas, la gestión de datos o la atención al cliente. Desde la banca tradicional y los bufetes jurídicos hasta las cadenas de suministro, los servicios de mercadotecnia y los departamentos de recursos humanos en industrias manufactureras, alimenticias, en fin. El umbral de sustitución se desplaza drásticamente. Lo peor de esta metástasis laboral es que el experimento exitoso de las tecnologías ha normalizado el despido algorítmico en sectores donde las ganancias dependen históricamente justo del mercado interno. Al adoptar masivamente este software de reemplazo, la vieja economía está asimilando la peor lección del tecnocapitalismo: que un puesto de trabajo destruido ya no es una pérdida operativa, sino una victoria contable inmediata que se premia en los mercados financieros, que se premia de manera inmediata. Pero, pues hasta donde yo tengo noticia, ni las máquinas ni los algoritmos, por muy sofisticados que sean, compran perfumes, quesos, platería, ropa, coches. Tampoco van al cine ni hacen turismo. Vamos, ni siquiera comen en restaurantes o cafés. Así que no se necesita ser un genio para prever lo que va a suceder si los ejércitos digitales de desempleados no reciben un ingreso. El colapso de la economía por la caída del consumo es algo previsible. No solo, incluso ya hay estudios serios que pronostican cuándo sucederá. Y no estamos hablando de décadas, sino de unos pocos años. De hecho, menos de 5. El propio Fondo Monetario Internacional ha advertido que la inteligencia artificial afectará de forma inminente el 40% de los empleos a nivel global, una cifra que escala el 60% en las economías más avanzadas. Lo que los modelos macroeconómicos revelan con claridad es que no estamos ante un proceso de transición suave. El reemplazo de la fuerza de trabajo es tan acelerado que el adelgazamiento de las clases medias destruirá los pilares de la demanda agregada mucho antes de que el sistema sea capaz de reconvertir a los trabajadores reemplazados. El tecnocapitalismo, en su afán ciego por la optimización y la reducción de costos, es decir, por más ganancias, parece estar construyendo la máquina de producción para un mundo sin compradores. Si los dueños del capital siguen ignorando este bucle autodestructivo, no pasará mucho tiempo antes de que sus algoritmos tengan que empezar a consumir sus propios productos. La paradoja final será perfecta: una inteligencia artificial suicida. Espero haya servido hablar de garrapatas, el niño y algoritmos para apreciar una conclusión inevitable. Ni la información ni la inteligencia son suficientes para salir de la incertidumbre.